un equipo muy especial presenta Conecta con nosotros en Radio Diversidad. Arranca con un salto al día. Sujeta con tus manos la oportunidad. Vuelca tus sueños, hazlos realidad. Esto acaba de empezar. No te pierdas en los miedos. Hola, buenos días. Hoy en Conecta con nosotros estamos parte del equipo. Paquita. Buenos días. Francisco. Hola, buenos días. Y un servidor, Juanjo. Tenemos el placer de entrevistar a doña Belén González Callado, nombrada desde enero de este año directora del Comisionado para la Salud Mental, una de las áreas prioritarias del Ministerio de Sanidad. Durante su vida profesional ha compatibilizado la actividad laboral como psiquiatra con el compromiso político por la mejora de la atención a personas con problemas de salud mental. Buenos días, doña Belén. Muy buenos días, el placer es mío de estar aquí con vosotros, gracias. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias. Vamos a comenzar con unas preguntas que ha elaborado nuestro equipo de radio del Hospital de Día Lachmann. ¿Podría usted explicarnos en qué consiste el plan del Comisionado de Salud Mental para el 2025? Bueno, es una pregunta con una respuesta muy amplia, porque es verdad que tenemos como muchas ideas, muchos planes y la salud mental es tan extensa y abarca tantas disciplinas y tantas cuestiones del mundo y de la vida, ¿no? Y de la salud, de la enfermedad, que es complicado, ¿no? Poder abarcar tanto como queremos. Sí que vamos a intentar dirigirnos prioritariamente hacia algunos ámbitos que, sin dejar de ser enormes, estos que voy a nombrar, no son los únicos en los que nos vamos a centrar. Pero bueno, por comentaros así un poco y podemos comentarlo si os parece, una de las cuestiones prioritarias en el comisionado tiene que ver con la calidad de la asistencia en salud mental, en los servicios de salud mental. Con la dinámica que llevamos en los últimos años, sí que estamos detectando que hay un aumento sistemático de la demanda hacia los servicios de salud mental. Esto está provocando, junto con otras variables, un colapso en la atención de la salud mental y nos estamos viendo como que dentro de las consultas, dentro de la atención, de los hospitales, de las urgencias, nos estamos ahogando los propios profesionales para poder atender. Estamos atendiendo a un número de personas muy por encima del que nos permitiría tener una calidad de atención hacia esas personas, que es la que nos gustaría. Como consecuencia de esto, ocurre que muchas veces empeora la calidad de esa atención. Damos poco tiempo de respuesta, damos respuestas como rápidas, estamos muy estresados y muy angustiados los propios profesionales y eso hace que las habilidades de escucha no sean las que tienen que ser. O a veces a nivel más sistémico, lo que ocurre en toda la red es que tendemos a dar respuestas que son más sencillas pero no son las mejores, como por ejemplo la institucionalización, es decir, conseguir un recurso comunitario que sea, por ejemplo, un piso supervisado para un paciente o una paciente con un trastorno mental grave, que necesita acompañamiento, que necesita supervisión, que necesita apoyos de muchas clases, necesita coordinación con servicios sociales, con salud mental, con atención primaria, con hospital. Claro, eso no es fácil, ¿no? Encontrar un piso ahora mismo ya de por sí es casi imposible, pero es que encontrar un piso y añadir todos estos apoyos es todavía más complicado. ¿Qué es lo que pasa en una red desbordada? Pues que a veces las respuestas son camas de hospital o camas en centros de media y larga estancia. Y eso no es lo óptimo para poder atender a los pacientes con trastorno mental grave, sino que
tenemos que enfocar todos los esfuerzos en poder hacer una atención verdaderamente comunitaria, aunque sea muy compleja. O sea, entendemos que es que con lo que estamos trabajando es con la hipercomplejidad. Pero claro, no podemos buscar atajos. Porque buscar atajos es institucionalizar. Buscar atajos es, en lugar de adecuar los recursos estructurales que tenemos o aumentar el personal, pues es utilizar medidas coercitivas, como pueden ser, por ejemplo, las contenciones mecánicas. Y esto vulnera los derechos de los pacientes. Entonces, estamos en una situación muy complicada en la asistencia de salud mental y estamos muy desbordados, pero tenemos que hacer un esfuerzo enorme en poder dar una asistencia basada en derechos y basada en una atención comunitaria. Esto es uno de los grandes ámbitos que queremos abordar. Otra de las cuestiones que nos preocupa muchísimo tiene que ver con los jóvenes y los adolescentes. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos una cantidad ingente de estadísticas, de entrevistas, de datos que nos dicen que está aumentando muchísimo el malestar entre jóvenes y adolescentes. Pero todas ellas están medidas en base a diagnósticos de salud mental. Pues el 60% de los jóvenes tiene depresión, el 70% de los jóvenes de no sé dónde o de estudiantes de tal tienen ansiedad, el 20% ha tenido ideación autolítica, el tal o el cual. Estamos con la mirada puesta en algo superficial, que es el diagnóstico, y no estamos viendo qué es lo que hay más abajo de eso. Eso va al fondo del asunto, ¿no? Esto es, exacto. Necesitamos hacer un análisis en profundidad de qué está pasando con nuestra juventud para que ellos, a sí mismos, se estén nombrando como personas con trastorno de ansiedad, como personas con TDAH, como personas con problemas mentales y con trastornos mentales. Sí. Si realmente eso tiene que ver, por ejemplo, sabemos que tiene que ver con el empeoramiento de las condiciones de perspectivas futuras, materiales, ¿no? Con si uno va a obtener trabajo o no, si uno va a tener sostén económico o no, si uno se puede independizar o no, si va a tener acceso a vivienda. Entonces, obviamente eso genera mucha angustia. Pero hay más variables. Hay una variable que tiene que ver también con la cultura, con cómo nombramos las cosas en cada momento. Mis padres en ningún momento sabían lo que era la ansiedad ni la depresión. Ellos decían, uy, estoy muy nervioso, tengo angustia, estoy muy angustiado hoy. O decían, llevo una temporada súper triste, estoy muy, muy tristón. Sin embargo, ahora esos términos han desaparecido del vocabulario y la gente joven se nombra a sí misma, da igual el grado o la intensidad, se nombran como, hoy estoy súper deprimida, hoy me he levantado bipolar, ¿no? Hoy estoy un poco bipolar, o ¿no? Tienen términos que los utilizan de forma coloquial y bueno, pues es como las palabras no son de nadie, no son propiedad de nadie, con lo cual si se las quieren apropiar, pues estupendo para ellos. Pero que podamos entender también cómo están usando estos términos diagnósticos, porque normalmente, o en muchas ocasiones, no se corresponden con un trastorno mental, sino que es la forma que ellos tienen de llamar a su malestar, que antes nombrábamos con otros términos. Y luego puede haber también de fondo, ¿no? un empeoramiento realmente basal de la salud, ¿no? del bienestar mental que debería tener una persona joven o que una persona joven cree que debería tener. Y entonces está habiendo un aumento de ese umbral, ¿no? del malestar psíquico. Con lo cual, esto es, ¿no? Decía que había como grandes ámbitos en los que teníamos que intervenir. Este es otro de los grandes ámbitos y que requiere una atención, una investigación y un trabajo que desde luego merece la pena hacerlo. Y digamos que la tercera pata tiene que ver también, es bastante transversal, pero tiene que ver también con lo social de fuera, ¿no? Con lo de fuera de la atención a la salud mental y también con lo de dentro, y es el tema del trabajo y de la precariedad laboral, ¿no? Sí. Sabemos que el trabajo es un determinante enorme de la salud mental de la población y además no solamente hace que la gente se encuentre bien o mal, dependiendo de cómo sea el trabajo, sino que las personas con trastorno mental grave que pueden acceder a un empleo tienen una calidad de vida mucho mejor que aquellas que no pueden acceder a un empleo. Y eso, en gran medida,
no depende solamente de la persona con trastorno mental grave, sino del empleo al que pueda acceder. Entonces, desde el comisionado vamos a hacer un trabajo porque se reconozca que el empleo, y dependiendo de esas condiciones de empleo, eso puede causar sufrimiento psíquico, puede causar trastorno mental, y también por mejorar todas esas condiciones de empleo y por vigilar que las condiciones de empleo sean aceptables y sean tolerables para todo tipo de personas, para personas más frágiles, para personas menos frágiles, para personas con trastorno mental o sin él. Esto es otro de los grandes proyectos, ¿no? Y os cuento estos 3 y el resto quizás para otra entrevista. Bueno, Belén, hemos leído en una nota del Ministerio de Sanidad y en distintos periódicos que proponen el prescribir sindicatos y asociaciones feministas, así como de prescribir el uso de psicofármacos. ¿En qué se basan dichas recomendaciones? Voy a utilizar una frase ya. Me gusta que me hagas esta pregunta. Bueno, es verdad que es un poco llamativo, ¿no? Esto de prescribir grupos feministas y sindicatos. Desde luego lo hacemos también para que sea así, ¿no? Para que podamos hablar de ello. Esto tiene que ver con una indicación que se lleva practicando en la medicina desde hace cientos de años, que es la prescripción social. Es una práctica que tenemos ciertamente olvidada en muchos ámbitos de la medicina, pero que es absolutamente esencial y que consiste simple y llanamente en lugar de prescribir, ¿no? En lugar de recetar una intervención médica, como puede ser pues una cirugía, o un medicamento, como puede ser, pues yo qué sé, clorazepam, o una intervención terapéutica incluso, como puede ser la psicoterapia. En lugar de eso, acudimos a lo social, a lo comunitario, y recetamos, entre comillas, prácticas comunitarias que creemos que pueden aportar mucha salud a las personas. Por ejemplo, hacer un programa de radio. Esto podría ser una prescripción social. No, como nos has comentado, fuera del estudio, tú hiciste radio en la facultad, ¿no? En Albacete, ¿no? Sí, en Albacete. ¿No te parece una buena herramienta terapéutica para personas como nosotros? Me parece una herramienta terapéutica fabulosa. Hacer radio, escribir, hacer grupos de senderismo, unirse a un grupo feminista para muchas personas puede ser muy terapéutico, puede servir mucho para darle sentido al sufrimiento que tienen o para encontrar una respuesta y una comunidad. Hacer dibujo, ir a un sindicato y que a uno le expliquen que quizás lo que le está pasando tiene que ver con sus derechos laborales y que se puede solucionar desde ahí. Esto es absolutamente esencial en una intervención en salud mental en la que lo social y lo patológico está todo el tiempo mezclándose. Lo médico y lo social está continuamente mezclado. Y entre medias, ahí está la política, ¿vale? Que es qué medidas tomamos a nivel global, a nivel de las grandes decisiones del Estado, de las comunidades autónomas, de la organización social, para proteger a aquellas personas que están sufriendo por una causa que bien puede ser social o bien que están sufriendo y hay cuestiones sociales que les están impidiendo mejorar. Bueno. Y en cuanto a lo de la prescripción, en cuanto a la prescripción de psicofármacos, sí, eso. Sí, la de prescripción de psicofármacos es una palabra que hemos introducido también y que tiene por objetivo poder empezar a pensar que podemos quitarnos pastillas, que es posible quitarse pastillas. Pero nosotros, ¿no crees que con la medicación que tomamos, por ejemplo, los neuroléticos como son el Risperdal, la Abilify o la Cipresa, nosotros sin esos psicofármacos no podríamos supervivir bien, estar operativos, con eso y con mejor aquí con nosotros, con todos los talleres que hacemos aquí en el centro, ¿no? Son nuestras herramientas terapéuticas. Claro. Ambas dos son fundamentales. Hay personas para las que su medicación es absolutamente imprescindible. Hay personas para las que necesitan un tipo concreto de medicación, una combinación concreta de medicación. Pero también hay personas a las que la medicación o bien no desean tomarla porque puede producir muchos efectos secundarios, porque a veces no produce
En muchas ocasiones esto es difícil, ¿no?, de asumir, pero en muchas ocasiones la medicación no funciona. Pero, ¿qué tipo de efectos secundarios producen los psicofármacos? Bueno, igual os lo tendría que preguntar a vosotros yo más bien, ¿no? No sé, pues yo llevo tomando medicación desde que tenía casi 21 años y algún efecto secundario, pero vamos, muy superficial. O sea, no noto ningún efecto secundario ni a largo plazo, por ejemplo. Claro. Hay una cosa, perdón por la interrupción, que los psicofármacos de hace 25 años o 20 eran mucho más que te dejaban aplanado que los de ahora. Los de ahora, pues puedes estar operativo y puedes hacer cosas, sí. Uh-huh. Sí, por supuesto, ¿eh? Nosotros, o sea, el planteamiento no es quitar fármacos a aquellas personas que les están viniendo bien, en absoluto. O sea, si te viene bien el fármaco o te viene bien lo que estás tomando, o sea, nadie te debe mover eso. Lo que queremos incidir es sobre aquellos fármacos que no están funcionando. Hay casos en los que da igual que pongas un fármaco o que pongas otro, que no está dando el resultado que tiene que dar. Y a veces aumentar la dosis para lo único que nos sirve es para aumentar los efectos secundarios, sin obtener beneficio. En esos casos es en los que tenemos que aprender también a ir haciendo retiradas o bien simplificaciones de la medicación, por ejemplo, o cambios, pero de todas maneras, por ejemplo, estamos hablando de antipsicóticos, ¿no? Todo lo que me habéis nombrado. Lo que te he comentado, sí. Exacto, son antipsicóticos. ¿Y qué efectos produce eso a largo plazo? ¿Los antipsicóticos? Sí. Bueno, los antipsicóticos pueden dan efectos secundarios más leves o más graves a largo plazo, pero tienen que ver habitualmente, por ejemplo, con el aumento de peso, tienen que ver con la disminución a medio plazo, con la ralentización, por ejemplo, del pensamiento o del movimiento. Pueden dar efectos secundarios, por ejemplo, con movimientos extraños a lo largo del tiempo. No son unos fármacos con pocos efectos secundarios. Depende también de la persona y depende cómo se toleren. La siguiente pregunta está relacionada con esto. Uh-huh. Perdón. Usted es psiquiatra, ¿no? Entonces tendrá experiencia sobre ello. Y la pregunta es cuáles son sus referentes en psiquiatría y desde cuándo ejerce esta labor. Pues mis referentes en psiquiatría, bueno, como grandes referentes, por ejemplo, uno de ellos es un psiquiatra que trabajó en Italia, se llama Franco Basaglia. Trabajó en Italia en torno a los años 70, 80, por ahí. Y lo que hizo fue promover una gran reforma en Italia, empezando en Trieste. Él era psiquiatra de un manicomio. Y lo que hizo fue entender que las personas que estaban encerradas en ese manicomio, muchos de los síntomas que tenían era porque no tenían la libertad de poder estar en relación con otras personas, porque se les habían retirado tantos derechos y se les había encerrado tan injustificadamente que las manifestaciones que tenían más que ver con ese encierro y con esa falta de derechos que con ninguna enfermedad. Lo que hizo fue empezar a escuchar a las personas que estaban dentro del manicomio y preguntarles qué es lo que querían hacer. Si decían, pues nos gustaría hacer un huerto urbano. Vale, pues vamos a hacer un huerto urbano. Empezaron por cosas pequeñitas, por pequeñas decisiones. Oye, pues me gustaría levantarme más tarde. En lugar de tener que levantarnos todos a la vez, pues a lo mejor nos podemos levantar un poco cuando cada uno decida. Entonces, hubo un proceso de empoderamiento de esas personas que estaban en el manicomio y finalmente la decisión que tomaron las propias personas que estaban encerradas dentro del manicomio es que no querían seguir encerradas dentro de un manicomio y que querían formar parte de la comunidad. Y esto dio lugar a una reforma psiquiátrica enorme y a una reforma legislativa para prohibir los manicomios en Italia por ley. Y por ley, proteger los derechos de los pacientes con trastorno mental grave que tenían derecho, igual que cualquier otro ciudadano y ciudadana, a vivir en comunidad y a que sus libertades individuales fueran respetadas. Pero para eso hace falta muchos medios, mucha inversión en
Claro. Que una Hace falta mucho apoyo. mucho apoyo. Porque También. una persona que está en un hospital psiquiátrico, le sacas fuera y ¿dónde va? Claro. A su casa. Claro. Necesita apoyo, medios y sitios donde ir. Y un centros proceso, de día, ¿no? Sí, hospitales, sí, sí, sí. centros de día, Un hospitales de día. seguimiento. Un proceso también de empoderamiento, ¿no? De uno sentirse que es capaz de decidir sobre su propia vida, que sus decisiones tienen que ser respetadas y que tenemos que poner los medios para que esas decisiones sean respetadas, aunque sean, como hablábamos al principio, aunque sea muy complicado. O sea, es verdad que es muy Sí, sí, complicado hacer ciertas intervenciones y es menos complicado vulnerar los derechos de las personas. Pero no podemos vulnerar los No, derechos de no, las eso personas bajo ningún concepto. encerrándolas No, no. en Por supuesto. espacios donde no hay recuperación. Entonces, por supuesto que hay que invertir, hay que reformar, hay que acompañar procesos de desinstitucionalización. Claro que sí, no se puede cerrar un psiquiátrico o un antiguo manicomio, ¿no? Y decir ahí te apañes, sino que tiene que haber un acompañamiento. Esto es la reforma de la salud mental y esto es hacia donde nos queremos dirigir. Toda la inversión que se está haciendo en camas hospitalarias, en camas de larga estancia, en camas de media estancia, redirigirla hacia recursos de apoyo en la Ya. comunidad. Sí, sí. Y esto es posible. Esto se puede Es hacer. posible, pero hace falta invertir. El dinero tiene que ir hacia sitios, es decir, hospitales de día, centros de día. Sí. Las profesionales de la salud mental. Que la, Sí. Equipos de atención domiciliaria, pisos Sí. supervisados, equipos de atención en crisis, urgencias accesibles Claro. en las que uno, ¿no? O centros de salud mental abiertos durante más horario en el que uno pueda entrar y salir cuando lo necesite. Claro. más psicólogos. Claro, Los no solo psicólogos, porque a veces acompaña cuando uno está en crisis, ¿no? Y vosotros me lo podréis decir, pero yo lo he visto en mi trabajo. A veces uno se acompaña con quien tiene el vínculo, que a veces es enfermera, a veces es la trabajadora social, a veces es la terapeuta ocupacional, y a uno le sirve saber que su terapeuta ocupacional o que su enfermera está en el centro de salud mental y que puede ir a hablar con ella y decirle, oye, que es que me he puesto fatal. O sea, es que estoy súper angustiada, no sé qué hacer, estoy en crisis, creo que me estoy poniendo mal, a ver qué podemos hacer. Y tener la opción, por ejemplo, de ir un día, de ir al siguiente, de ir al siguiente, Claro. de ir al siguiente, por la mañana, por la tarde. Esto es favorecer la accesibilidad y evita que uno termine en un ingreso hospitalario. Claro. Claro. Yo le voy a decir una cosa. Yo he estado hospitalizado durante unos meses en un hospital psiquiátrico y luego pues el médico me dijo que fuera a un hospital de día. Si yo no tengo la opción o la posibilidad de ir a un hospital de día, yo seguiría en ese hospital porque no tendría yo la capacidad de poder salir del hospital porque no tengo medios para salir del hospital. Cuando ya fui a ese hospital de día ya pude salir y como yo hay muchos. Es que es justo de lo que hablamos. Para que las personas puedan dejar de ir a los hospitales o puedan dejar de estar en hospitalizaciones de media y larga estancia, que a veces son del orden de 3 años, 6 años, 10 años en psiquiátricos. Para que esas personas puedan volver a la comunidad, Yo estuve hace unos meses, estuve 6 o 7 meses. pues para que todas esas personas, cuanto menos mejor, Claro. pero para que todas esas personas puedan volver a la comunidad, hacen falta muchos recursos de apoyo. Pero son las mismas personas, es decir, los recursos, pues es mucho más costoso y mucho más caro un hospital psiquiátrico que pisos supervisados en la comunidad. Mucho más. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no cogemos el dinero que estamos dando a hospitales psiquiátricos y lo invertimos en pisos, en alquileres, en viviendas supervisadas en la comunidad con una serie de apoyos, los que hagan falta? Si es que va a ser más barato. Lo que hace falta es un cambio de sentido también en el pensamiento sobre las personas con trastorno mental grave. Ya. Las personas con trastorno mental grave, con apoyos, los que necesiten, pueden vivir en la comunidad y pueden vivir de una forma tan satisfactoria como o tan poco satisfactoria como cualquier otro ciudadano o ciudadana. Esto es lo que defendemos.
que tienen que tener, ¿no? Los mismos derechos, las mismas, la misma respuesta de apoyo, que tienen que tener la respuesta de apoyo que necesiten para poder cumplir con los derechos que tienen, que es vivir en la comunidad como hacemos todos y todas. No irse a una residencia psiquiátrica o apartarse de la sociedad, sino que eso se tiene que reconducir hacia unos recursos con perspectiva de derechos. Luego también tiene que haber una reeducación a nivel social, porque hay mucho estigma. Oh, sí. Sí. Efectivamente, es que esto es prueba del estigma, que en lugar de estar haciendo pisos supervisados y estando fomentando la vuelta a la comunidad, que estemos dejando que haya cada vez más camas de media y larga estancia, o no hagamos un esfuerzo enorme por cerrar todas esas camas de media y larga estancia y hacer alternativas habitacionales, esto también tiene que ver con el estigma. O a lo mejor hay que hacer las dos cosas. La persona que necesita esa institucionalización en un hospital psiquiátrico, pues esté ahí el tiempo que necesite. Y luego a partir de ahí a esa persona se le puede ayudar. O sea, a lo mejor son las dos cosas. Claro, o sea, esto es lo que se precise. A cada uno lo que necesite. Ahora, lo que no podemos hacer es responder. Sí, porque si no hay medios fuera, pues hay que estar dentro. Esto es. Pues como no tenemos pisos supervisados, pues vamos a la residencia psiquiátrica. Esto es lo que no puede ser. Claro. ¿Qué valores y actitudes precisa un buen psiquiatra? Pues en mi opinión, los valores que precisa una buena psiquiatra, en mi caso, es sobre todo habilidades de escucha y habilidades de empatizar con la historia del otro. Porque si nos quedamos en lo técnico, si nos quedamos ahí con nuestras batas puestas y nuestros bolis y nuestros fármacos, y como que nos alejamos del mundo. Y en realidad lo que la persona con trastorno mental grave te trae es su mundo, su vida, lo que ha sufrido, lo que le supone tener un trastorno mental, qué apoyos tiene, qué apoyos le faltan, qué experiencias relacionales ha podido tener con su familia, con sus amigos, en educación, en el colegio, en su historia de vida, en su infancia. Esto, que suena poco sofisticado, porque claro, no estamos hablando de neurotransmisores, es mucho más sofisticado hablar de neurotransmisores y de serotonina y de noradrenalinas y de cosas así. Eso suena muy médico, eso como que nos da mucho lugar. Pero la verdad es que yo tengo la sensación de que hablar de noradrenalina o de serotonina con la persona que tengo delante, a esa persona no le aporta nada, y sinceramente a mí tampoco. Ahora, poder hablar de la historia de vida que tiene, de cuáles son los desencadenantes de las crisis, por ejemplo. Si el desencadenante de la crisis es pues cuando viene el hermano, porque es que resulta que con el hermano hubo un conflicto enorme a lo largo de la infancia, y es que cada vez que aparece el hermano se pone fatal. Hombre, pues eso no tiene que ver con la noradrenalina, tiene que ver con la aparición del hermano en la familia, con la figura de ese hermano en esa familia, con la figura de la persona en la familia y con la historia que haya pasado ahí. Y eso es lo que a mí me da información para ayudar. Eso es lo que a mí me hace buena psiquiatra. Saber que si va a venir el hermano, le digo, oye Julia, a ver, ¿cómo preparamos esto? ¿Cómo crees que lo vas a llevar? ¿Qué vas a necesitar? Antes, prevenir la crisis. Seguro que vas a estar bien. Mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a dar 3 citas para que estés tranquila, para que sepas que voy a estar aquí cuando lo necesites. Y sabes que si tienes que venir de urgencia, vienes. Y además, vamos a hablar con tu tía, ¿vale? Porque sabes que a veces la cosa no va bien cuando viene tu hermano, y a lo mejor irte unos días con tu tía te va bien, te ha ido bien en otros momentos. Entonces, a lo mejor podemos evitar una crisis así. Esto es intervenir con trastorno mental grave. No tanto que tenga que ver con cosas muy elevadas o muy sofisticadas, sino escuchar, acompañar, entender, escuchar las historias de vida. Esto es lo que me parece que tiene que tener un buen psiquiatra. Tratar con estigma, eso es muy importante. Bueno, estamos hablando sobre ello, sobre la evolución en el tratamiento a los pacientes con trastorno mental en este siglo XXI, y hay una evolución, claro. En este siglo XXI ha evolucionado
distinto a como era antes. Entonces, ¿eso a qué es debido, sobre todo? Pues la verdad, si contamos, o sea, si hablamos del siglo XXI desde el año 2000, diría que desde los años 90 hasta la actualidad ha habido muy poco cambio en salud mental. Muy poco cambio en la evolución, en el pronóstico, en cuestiones que tienen que ver como con la enfermedad mental y con cómo la estamos tratando. De hecho, están aumentando muchos problemas de salud mental. O sea que si podemos decir algo es que cada vez tenemos más problemas de salud mental que de alguna manera no estaremos abordando bien o no estaremos previniendo bien cuando los resultados que tenemos son esos, que cada vez más depresiones, más ansiedad, más diagnósticos, más soledad. Entonces, algo no estamos haciendo bien, desde luego, algo o más bien varias cosas. En cuanto a los procesos, sí que ha habido cierto cambio, pero lo hubo sobre todo en los años 70 y 80, con la reforma psiquiátrica. Ahí fue cuando se cerraron los manicomios y se abrieron todas las redes de atención a la salud mental comunitarias, que incluyen hospitales de día, centros de salud mental, mini residencias. Entonces, está habiendo como sí que un cierto movimiento para mantener esos recursos, pero tenemos que reconocer también que ahora mismo son recursos que están bastante desbordados, que tienen una respuesta muy buena y que deberíamos fomentarlos más, pero que hay que actualizarlos también. Por ejemplo, tener una radio no es algo que tengan todos los centros de día, no es algo que tengan todos los hospitales de día, sería fabuloso que lo tuvieran, ¿eh? Por supuesto. Sí, en eso somos muy afortunados, la verdad. Claro, pero no lo hay en todos. Entonces hay que fomentar estrategias que ayuden a la autonomía y que ayuden a todo esto que estamos hablando, ¿no? A poder hacer una integración comunitaria en normalidad. Luego, en cuanto a pronóstico de salud mental, es verdad que los nuevos fármacos que están saliendo, algunos tienen perfiles distintos de efectos secundarios, eso sí. Entonces, cuando te sienta mal, por ejemplo, el haloperidol, pues a veces te dan otro fármaco que no te sienta mal, que te puede sentar bien. O sea, hay, digamos, como más repertorio para elegir. Sin embargo, en términos de pronóstico, no hemos mejorado excesivamente. Los fármacos no han hecho que en términos de pronóstico en los últimos años, los fármacos que salieron en los años 60, 70, 80, sí, pero en los últimos años tampoco se ha inventado una gran cosa, no ha habido una gran innovación en cuanto a psicofármacos que podamos decir, es que podemos curar la depresión, es que podemos curar la esquizofrenia. Ha habido un pequeño cambio, porque yo me tomaba hace 20 años, me tomaba haloperidol y melaril y ahora me tomo cipresa. Y la cipresa me hace menos efectos secundarios. O sea que a lo mejor... Esto es lo que me refiero, pero hay gente, por ejemplo... Que la cipresa no puede. Exacto. Que la cipresa no puede. O sea, es que no puede porque le da un síndrome que es intolerable, o aumentos de peso, no sé si lo habréis escuchado de algún compañero o compañera, aumentos de peso intolerables. Entonces, esto también puede pasar con la ciprexa. Y hay gente que el haloperidol le va genial y que lleva 20 años con el haloperidol y tan a gusto. Esto es lo que digo, sí que hay mayor repertorio o hay nuevas fórmulas, por ejemplo, están los inyectables, que antes no existían. Entonces, está muy bien que haya más opciones. Eso es fantástico. Sí. Pero esas opciones también se tienen que acompañar de una escucha en la que cuando el paciente o la paciente te esté diciendo me está sentando mal la pastilla, tú no te empeñes. Ya. Porque muchas veces es que no queremos escuchar. O sea, me está sentando la pastilla, estoy cogiendo peso, no puedo pensar, no puedo sentir. O tengo, por ejemplo, efectos secundarios sexuales que son intolerables. De todo esto nos cuesta mucho escucharlo a los psiquiatras. Porque, claro, son complicaciones. Es como, vale, pues bajamos, o cambiamos, o vemos un poco, ¿no? Eso es a nivel psiquiátrico, pero también hay a nivel psicoterapéutico y de psicólogos. Los psicólogos también, el contarle durante un periodo de tiempo prolongado tus cosas al psicólogo ayuda mucho. No solamente el psiquiatra que da la medicación y las pautas más generales, pero los psicólogos también tienen una parte muy importante. Una labor muy importante, sí. Fíjate que yo siempre me hago una reivindicación de que la psicoterapia
no solamente la hacen los psicólogos, ¿no? O sea, yo como Las psiquiatra... terapeutas también, terapeutas ocupacionales. Claro. Y los psiquiatras y las psiquiatras, yo tengo formación en psicoterapia y hay formación en psicoterapia en la formación de los MIRES de psiquiatría, tiene que haber formación en psicoterapia. Porque si nos quedamos los psiquiatras en coger las pastillitas y subirlas o bajarlas o ponerlas o quitarlas, de verdad que si yo pienso que mi profesión es eso, es que me borro ahora mismo. Entonces, para mí, mi profesión tiene que ver... Me preguntabais antes, ¿qué es una buena psiquiatra? ¿O qué hace una buena psiquiatra? Claro, lo que os he descrito tiene que ver con el dialogar con la otra persona, tiene que ver con el acompañar, con el hacerse cargo y con hacer psicoterapia. Es esencial, absolutamente esencial, la psicoterapia, especialmente en los trastornos mentales graves. Es que los psicólogos también hacen psicoterapia. Claro. Por eso digo que es que no tiene sentido no hacerla. O sea, no tiene sentido tener un psiquiatra que solamente te mueva las pastillas. Porque de verdad que no puedo aceptar que eso sea un buen trabajo de psiquiatría. Ni un buen trabajo médico tampoco. O sea, un psiquiatra tiene que poder acompañar, tiene que poder hacerse cargo, tiene que escuchar, tiene que empatizar, tiene que hacer terapia cuando se pueda hacer terapia, cuando sea conveniente hacer terapia. Estos son competencias también de los psiquiatras y hay que exigirlas también. Porque eso de que te vea el psiquiatra 5 minutos y que lo primero que 5 minutos no te da ni tiempo a explicar cómo te ha sentado el fármaco. Pues no, en ese tiempo de tan 5 corto, minutos es... Claro. Entonces, eso ya para empezar. Ni a expresarte cómo te sientes. Eso es. Claro. Y cómo te sientes también tiene mucho que ver con los fármacos. Si te han subido dosis, si te han bajado dosis, si te encuentras cómodo con esa pastilla o quieres cambiar a otra, o como decíamos antes, si a lo mejor te planteas que llevas 20 años con un fármaco y llevas 20 años estable y dices, mira, pues es que yo quiero intentar bajar dosis o quiero intentar incluso retirarme la medicación. A eso te tiene que acompañar un psiquiatra, tú no lo puedes hacer. O sea, si lo haces por tu cuenta, hay muchas probabilidades de que salga mal. Entonces, lo que tiene que ver también con este tema de la deprescripción es la posibilidad de que uno pueda llegar a su psiquiatra y decirle, oye, llevo 10 años estable, me encuentro bien, estoy estabilizado vitalmente, es un buen momento para empezar a bajar medicación o incluso para plantearnos retirarla. Y claro, el psiquiatra tiene que tener unas pautas y tiene que tener un conocimiento para poder hacer esa bajada, que no es nada fácil. Lo que intentamos hacer desde el Ministerio es que con la mejor evidencia científica y con las mejores herramientas, si hay un paciente o una paciente que considera, junto con su profesional, que es el momento de bajar medicación o de retirarla, que la pueda hacer con las mejores garantías. No quitarla a la buena de Dios, sino con las mejores garantías para que salga bien, porque si no, va a salir mal. Bueno, y hablando de psiquiatras, ¿cree usted que hay suficientes psiquiatras en España actualmente? Pues en cuanto a psiquiatras, creo que no estamos del todo mal. Creo que en realidad lo que tenemos también es una carencia de imaginación y de tener en cuenta otras profesiones que también son valiosísimas, como por ejemplo enfermería especialista en salud mental, trabajo social, educadores sociales, terapeutas ocupacionales y psicólogas y psiquiatras también. Pero tenemos conocimiento que de aquí a un poco tiempo nos vamos a quedar sin psiquiatras en España. No tanto. Porque los jóvenes no quieren estudiar psiquiatría. Bueno, es más que los mayores se jubilan, porque está la generación del baby boom. Entonces hay un gran número de psiquiatras que en los próximos años se van a jubilar. Ahora, ¿no sería bonito que desde el comisionado precisamente y desde este lugar político que tenemos pudiéramos hacer políticas públicas que previnieran el trastorno mental? Es decir, conseguir que no necesitemos más psiquiatras, porque no haya gente que los necesite. ¿Vale? Pero eso es muy difícil. Es muy difícil. Claro. Y eso es muy difícil. Esto es lo que nombraba yo al principio, que en la primera pregunta de los planes de 2025, claro, es una cosa súper enorme, pero es algo a lo que nos tenemos que poner a ellos. En cualquier caso, vamos a reforzar la ratio de psiquiatras, de psicólogas clínicas, de enfermeras especialistas en salud mental. Lo que pasa es que también tenemos que hacer eso, un esfuerzo muy grande. Lo primero, por
por integrar y valorar otras profesiones que tienen funciones súper amplias y súper importantes dentro de la atención y el acompañamiento a la salud mental. Ya. Y luego también entender que igual no todo el mundo necesita una asistencia a la salud mental. Una cosa es que deseemos tener un psicólogo, cualquiera, ¿vale? Sí, sí. Y otra cosa es que necesitemos tener un psicólogo y que eso nos lo tenga que dar el Sistema Nacional de Salud. No. El Sistema Nacional de Salud lo que tiene que hacer es asegurar una asistencia de calidad para aquellas personas que más necesitan una asistencia en salud mental. Sí. Con psicoterapia, con frecuencia suficiente en psicoterapia, con los psicofármacos que hagan falta y la frecuencia suficiente de seguimiento de psicofármacos Sí, para sí. que no provoquen los efectos secundarios o no sean intolerables. Con enfermería, con grupos, con pisos, con mini residencias. Esto es lo que tenemos que proveer, ¿no? Esta cosa de... Sí, no, más medios. Sí, Sí. pero ahora como esta cosa que todo el mundo quiere un psicólogo por persona, ¿no? Que es que es raro en realidad la persona que no va al psicólogo ahora mismo. Como de mi grupo así como cercano y no tan cercano, preguntas por ahí y casi todo el mundo ha ido al psicólogo o va a ir o fue en algún momento. Entonces, hay una parte de todo esto que sabemos que tiene que proveer el Sistema Nacional de Salud, ¿vale? El sistema público. Ya. Y hay otra parte en la que no podemos asumir como la petición de psicólogos de toda la población. Ahí tenemos que hacer otras cosas. Ahí tenemos que intervenir en prevención, en educación, en acompañamiento comunitario, en mejorar factores de riesgo, en pobreza, en vivienda, en un montón de cosas. Sí. Pero claro, donde tenemos que poner los recursos de salud mental es para las personas con trastorno mental grave. Bueno, pues muchas gracias. No sé si tienen un poco más de tiempo para hacerle unas preguntas informales. Pues 5 minutitos más 5 si queréis. minutitos, pues nada, unas preguntas. Como me lo estoy pasando muy bien. Encantado. Encantado, Muy bien, nosotros muy bien. Son preguntas informales, intrascendentes. Vale. Lo intrascendente al final es lo más importante, ¿eh? Pues que si le gusta escuchar escuchar música o un buen libro. Uf, me encanta leer y me encanta escuchar música y desafortunadamente desde que estoy en el comisionado casi no tengo tiempo, No tiene tiempo. ni para una ni para la otra. La música intento escucharla y cuando voy de camino al trabajo o cuando voy de un sitio a otro, pero bueno, desde luego no voy a promocionar el estilo de vida que llevo yo ahora mismo, que es súper estresante Sí, sí, y que desde luego nada recomendable, ¿eh? Si prefiere mar o montaña, invierno o verano. Pues es que yo soy de montaña, es que yo soy de un pueblo de la Sierra del Segura. Anda. Entonces yo creo que me voy a quedar ¿De ahí, Murcia? al ladito, Ah. de Yeste se llama. Sí, Albacete, sí, Sí, sí. perdone. ¿En Ahí. el invierno o en el verano? Los dos. En el veranito. En el veranito. Ahí con el río, tiene varios ríos que pasan Y alrededor. y es hobbies una ahora, maravilla. hobbies no tiene tiempo tampoco para muchos hobbies. Intento tenerlos, pero es difícil mantener hobbies. Casi el tiempo que tengo libre, casi todo el tiempo lo dedico para compartirlo con mis amigos, con mi familia, con mi pareja. Intento mantener los vínculos porque me parece que es lo que nos da salud, ¿no? El poder conectarnos con otros, comunicarnos con otros y compartir. Pues muchas gracias. porque- Nada, muchísimas gracias a Belén. vosotros, Sí. ha sido un placer. Y ha Un sido placer para nosotros, la verdad. Igualmente. Muchas gracias. Estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina. Bueno, pues muchas gracias. Y Muchas gracias. mañana, más. Más. El próximo programa, Más. más.